Palabra de Dios, Josué 4, 20, 24. Y dice así: Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, gracias Señor por esta mañana y por esta palabra que hoy nos vas a permitir escuchar. Te pedimos, Señor, que esta palabra no se convierta, Padre Dios, en una palabra que entre en nuestras vidas y que por nuestra tierra no produzca fruto, sino que todo lo contrario, que todos nosotros seamos una tierra fértil, que reciba esta palabra y produzca fruto al 30, al 60, al 100. Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros y permítenos realmente entender esta palabra y ser restaurados y sanados, porque muchos aquí lo necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Cada espacio que comparte una comunidad, todos los espacios que comparten una comunidad tienen particularidades y eventos que los van a ser significativos para toda la comunidad, ¿cierto? Entonces, ya sea como ciudadanos de un país, una ciudad o un barrio, o como partícipes de un grupo educativo, laboral o religioso, cada espacio que nosotros compartimos con los integrantes de la misma comunidad van a tener alguna historia que los va a hacer memorables para nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo les menciono en este momento a China, seguramente muchos lo van a relacionar con el coronavirus. Todo el mundo lo va a relacionar inmediatamente coronavirus, ¿cierto? China, coronavirus, lo van a relacionar así. Si yo les hablo, si yo les menciono el puente de Boyacá, seguramente todos los colombianos van a relacionar el puente de Boyacá con la independencia de Colombia, ¿cierto? Si yo les menciono en Medellín el edificio Space, seguramente todos los paisas lo van a relacionar con un momento muy doloroso para toda la ciudad. Entonces, de esta manera, cada espacio, cada lugar que compartimos todos nosotros como comunidad, ya sea, como ya les dije, como ciudadanos de un país, una ciudad, un barrio o parte de un grupo religioso, educativo, laboral, va a tener un significado, ¿cierto? Cada lugar tiene su significado. Por otra parte, para los extranjeros de esas comunidades, para las personas externas a esas comunidades, esos espacios son solo espacios. Entonces, por ejemplo, para un extranjero, digamos para un coreano que nunca ha ido a Colombia, entonces yo le menciono el puente de Boyacá, él no va a saber qué es el puente de Boyacá y no va a sentir lo mismo que va a sentir un colombiano. O si yo le menciono el edificio Space, él no va a sentir nada, él no va a ser no va a tener un significado para él, sino que va a ser solo un lugar, ¿cierto? Esto es lo mismo que nos ocurre a todos nosotros cuando leemos la Biblia. Cuando la leemos por primera vez, los lugares que nosotros vemos descritos en la Biblia no tienen ningún significado para nosotros, ¿cierto? Y por eso es que nosotros solemos ignorar los lugares donde ocurren los eventos. Entonces, pensamos que los eventos son importantes, pero no los lugares donde se realizan esos eventos, ¿cierto? Pero entonces es por esa razón que nosotros creemos que son solo datos sin importancia. Pero la verdad, la realidad es que cada lugar mencionado en la Biblia, y nos debe quedar muy claro, tiene algo para enseñarnos acerca de la voluntad de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un lugar que tiene un gran significado en la Biblia, que por lo tanto es muy importante en la voluntad de Dios. Y ese lugar, si todavía no se han dado cuenta, es Gilgal, ¿cierto? Gilgal o Gilgal, ¿cierto? Y nosotros lo leímos aquí en el versículo 20, ¿cierto? Y Josué erigió en Gilgal o en Gilgal
Entonces vamos a hablar de este lugar que es tan importante. Seguramente muchos de los que leímos la Biblia por primera vez no le dimos mucha importancia a este lugar, pero realmente tiene mucha importancia. Gilgal es un lugar muy importante para el pueblo de Israel y para la voluntad de Dios. Y esto lo podemos saber porque al leer el libro de Josué descubrimos algo muy particular acerca de Gilgal, ¿cierto? Y es que en cada batalla del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, Israel tuvo a Gilgal como campamento permanente, ¿cierto? No era un campamento, Israel no cambiaba de campamentos, sino que Gilgal siempre fue su campamento permanente. Es decir, para que entendamos mejor, en vez de luchar y acampar en el lugar que habían conquistado luego de cada batalla, lo que hacían ellos era volver a Gilgal, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos bien y nos llegue una idea a la cabeza, es como si digamos, yo voy a conquistar Colombia, ¿cierto? Digamos que voy a conquistar Colombia y empiezo desde La Guajira. Empiezo desde La Guajira y me voy a ir extendiendo hasta llegar al Amazonas, ¿cierto? Desde el norte hasta el sur. Voy a ir poco a poco y voy a ir desde La Guajira hasta el Amazonas. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo más ideal, lo más eficiente? Que digamos yo llego a La Guajira, conquisto La Guajira, me quedo en La Guajira, ¿cierto? Pero luego entonces yo, digamos, llego hasta Antioquia y pongo mi campamento en Antioquia y no me devuelvo hasta La Guajira, sino que permanezco en Antioquia porque ese es el lugar que conquisté. Luego voy hasta, digamos, hasta el Meta, luego voy hasta, no sé, Valle del Cauca, luego llego hasta el Amazonas y no me voy devolviendo, sino que voy estableciendo campamentos allí. No, lo que hace el pueblo de Israel es muy interesante y es que ellos salen de Gilgal, ¿cierto? Ellos salen de Gilgal para la batalla, luchan las batallas, conquistan, vencen y siempre regresan a Gilgal. Siempre regresan al mismo lugar. Entonces, Gilgal es el campamento permanente para el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ellos salen de Gilgal, batallan, vuelven a Gilgal. Salen de Gilgal, batallan, luego vuelven a Gilgal. Entonces, si lo pensamos bien, esto es muy ineficiente, ¿cierto? Es muy ineficiente porque se gasta tiempo, se gasta energía, se gastan muchos recursos, pero sin importar esto, el pueblo de Israel siempre realiza esto. Sale a la batalla de Gilgal, lucha, vence y regresa a Gilgal. Entonces no importa la distancia, no importa los recursos, la energía, el tiempo que se deba gastar, siempre hace esto. Sale de Gilgal, luchan y vuelven a Gilgal. Entonces, eso ya no se quiere decir que Gilgal es un lugar muy importante, ¿cierto? Porque no es que los israelitas fueran bobos o que fueran ineficientes o que no supieran acerca de estrategias de guerra. No, lo que nos está diciendo es que Gilgal es un lugar muy importante, que tiene un significado muy grande para el pueblo de Israel, también para la voluntad de Dios. Y para que lo entendamos, vamos a hablar primero de cómo el pueblo de Israel llegó a Gilgal, ¿cierto? Para que entendamos el significado de Gilgal, vamos a ver de cómo el pueblo de Israel llegó a Gilgal, y para ello vamos a leer entonces Josué 3, 1 al 3. Josué 3, 1 al 3. Y nos dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En resumen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para que nos ubiquemos, si de pronto no entendimos lo que, lo que leímos, ¿cierto? Eh, el pasaje anterior, lo que acabamos de leer, nos ubica, está ubicando al pueblo de Israel, está ubicando al pueblo de Israel ante el río Jordán, ¿cierto? Recordemos que ya en este momento murió Moisés, que en este momento ya murió toda la primera generación, ¿cierto? De aquellos que habían huido de Egipto, que habían salido de Egipto, todos ellos murieron. Esta es la segunda generación y están
ante el río Jordán. Ya había muerto Moisés, quien toma el mando es Josué. Entonces, está el pueblo de Israel, está Josué, están los sacerdotes ante el río Jordán. Están ante el río Jordán luego de haber huido de Egipto, luego de que Moisés ya murió, luego de que Josué está tomando el liderazgo. Ya habían vagado en el desierto durante 40 años, ¿cierto? Habían caminado, vagado en el desierto durante 40 años luego de salir de Egipto. Imagínense, 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, 40 años. Y ya están en este momento ante el río Jordán, y al pasar el río Jordán, lo único que les espera es la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que en el momento en que ellos pasen el Jordán, ya, digamos, están en la tierra prometida. Están en la tierra prometida. Entonces, finalmente, si ellos pasan el río Jordán, lo único que les falta para que se cumpla la promesa es pasar el río Jordán. Entonces, finalmente, si ellos pasan el río Jordán, ellos llegan a lo que tanto habían esperado, reciben la promesa que tanto habían esperado, que tanto habían anhelado, alcanzan su esperanza, ¿cierto? Entonces, es como cuando uno se va de viaje, en estos días viajé desde una de las partes más al norte de Corea hasta una de las partes más al sur de Corea, 5, 6 horas manejando, ¿cierto? Estuve manejando yo, y uno en serio, creo que eran 350, 400 kilómetros, y uno conduciendo, y uno, no, y uno, uno quiere llegar pronto a ese lugar, y cuando ya llegan, faltan 10 kilómetros, cuando faltan 5 kilómetros, uno ya dice, ya estoy aquí, uno siente mucha ansiedad, alegría, ¿cierto? Porque ya está uno cerca. Entonces imagínense 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, esperando esa tierra prometida donde fluye leche y miel, según la promesa. Entonces ya están aquí, frente al río Jordán, y lo único que les queda es pasar el río Jordán. Pero no podemos olvidar esto, y es que ellos ya habían tenido una oportunidad. Ya habían tenido la oportunidad de pasar el río Jordán, ya habían tenido la oportunidad de llegar a la tierra prometida, pero porque habían confiado más en lo invisible, porque habían confiado más en lo visible y desconfiado de la promesa de Dios, ellos se llenaron de miedo, ¿cierto? Ellos, todo su ser, todo el pueblo de Israel se llenó de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dieron una vuelta hacia atrás y tuvieron que vagar 38 años en el desierto, ¿cierto? 38 años en el desierto, tuvieron que vagar para volver al mismo lugar, en 40 años en total, ¿cierto? 40 años en total desde la salida de Egipto, pero 38 años eh, luego de que ya habían estado allí, habían visto la tierra prometida, pero por el miedo, por el pánico que les produjo lo que vieron, se devolvieron y durante 38 años, imagínense, 38 años estuvieron dando vueltas. Entonces, aquí tenían nuevamente esta oportunidad de pasar el río Jordán. Tenían la oportunidad de pasar el río Jordán, pero también tenían otra opción, volver a vacar en el desierto hasta que se les presentara una tercera oportunidad, ¿cierto? Porque siempre están esas dos opciones, o pasar el río Jordán o volver al desierto y vagar yo no sé cuántos años más para tener una tercera oportunidad. Entonces, probablemente lo que nosotros vemos en el pueblo de Israel es que seguramente en ellos hay ansiedad, ¿cierto? Seguramente hay ansiedad por la expectativa de lo que va a pasar, de recibir esa promesa, pero también, ¿será que sí vamos a ser capaces esta vez? Y seguramente la persona que más tenía expectativas, que estaba más ansioso, que estaba más, por así decirlo, preocupado y con cierto temor, era Josué, ¿cierto? Y eso no podemos negarlo, totalmente era Josué. Y eso lo podemos saber porque algunos dirán, no, Josué no pudo haber tenido miedo, no pudo haber tenido temor, no. Por eso es que en Josué 1, Dios le dice tantas veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque es que Josué sabe la carga que él tiene que llevar, ¿cierto? Y seguramente él se llenó de todas estas emociones,
estos sentimientos encontrados. O sea, el pueblo de Israel tenía sentimientos encontrados y Josué mucho más. Tenía temores, tenía preocupaciones, tenía ansiedad, pero también tenía esperanza, tenía anhelos, tenía alegría, ¿cierto? Tenía expectativas. Y no es que eso lo convirtiera en un pecador o que lo hiciera mal, porque pues, nosotros, yo no sé por qué en el cristianismo hemos creído que de pronto el preocuparnos, el decir, ah, ¿será que sí soy capaz? Es como si algo fuera malo, ¿no? Son emociones, pero lo importante no es no tener estas emociones, porque la valentía no es la carencia de miedo, sino que la valentía es realmente vencer el miedo. Entonces, seguramente Josué, como este hombre que había conocido la historia de Israel y que en ese momento está ante esta segunda oportunidad, tiene un mar de emociones en ese momento, ¿cierto? Pero la diferencia de este pueblo de Israel y de este Josué es que ellos no se dejaron llevar por el miedo, sino que pasaron el río Jordán, ¿cierto? Entonces, recordemos que Josué toma el liderazgo luego de la muerte de Moisés. La primera misión, la primera tarea que se le ha encomendado a Josué es pasar el río Jordán, que parece muy simple, ¿cierto? Pero no, es la primera tarea, la primera misión que tiene Josué es pasar el río Jordán. Entonces, Josué ya seguramente había visto a Moisés hace 40 años cuando dividió el mar, eh, cuando Dios le dijo, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y seguramente Josué es uno de los que vio cómo el mar rojo se dividía, ¿cierto? Imagínense esa imagen. Moisés extendiendo su mano, su vara, su mano, y ahí se divide el mar, ¿cierto? Pero lo que Dios le está mandando en este momento a Josué es muy diferente. Lo que Dios le está mandando a Josué en este momento es muy diferente. Porque Josué tiene que pasar el río Jordán. Pero aquí hay algo diferente. Aquí Dios no le está diciendo a Josué que alce su vara, que extienda su mano, que practique allí en la tienda cómo va a extender su mano. Dios no le está diciendo eso. Dios no le está diciendo que antes de que él pase se van a dividir el río. Lo que Dios le está diciendo aquí es, simplemente entra en el río, entre en el río. Dios le está diciendo a Josué, Josué, entra en el río, entra en el río. No es como, ya les dije, no es como Moisés que, bueno, extiende tu vara y tu mano y se dividirán los mares. Claro, con él, ahí seguramente uno va a caminar más tranquilo. Pero Dios le está diciendo a Josué, Josué, entra. Dios no le está diciendo extiende tu vara, tu mano y dividir el río, parar el río, no, entra en el río. Entonces, Dios no le está diciendo tampoco que pase por un puente, ¿cierto? O que antes de dar el primer paso se van a dividir las aguas. Como ya les dije, lo primero que le está diciendo es entre. ¿Y quiénes son los primeros que deben entrar? Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿cierto? Que llevaban el arca del pacto. Y luego, ¿quiénes entraban? El pueblo de Israel. Y lo maravilloso de todo esto es que este pueblo de Israel que había sido tan quejumbroso, tan lleno de dudas, tan lleno de excusas, en este momento decidió dejar a un lado el temor, dejar a un lado el miedo y simplemente obedecer, sin excusas, sin quejas, sin preguntas, sin dudas, ¿cierto? Un pueblo que era reconocido por su rebelión, por sus quejas, por sus excusas, el día de hoy frente al río Jordán, cuando Dios les está diciendo, entren al río Jordán, lo que hacen ellos es obedecer, obedecer. Y eso hizo toda la diferencia. Puede que ellos hubieran tenido toda cantidad de emociones en sus corazones, en sus vidas, pero ellos dijeron, pero nosotros preferimos obedecer a Dios. Entonces, imaginemos lo que está ocurriendo en este momento. Analicemos. El río Jordán está corriendo de un lado para el otro, ¿cierto? Está corriendo de un lado para el otro y ninguno allí sabe exactamente cuál es la profundidad del río Jordán. Entonces, no es que
yo soy el experto en el río Jordán, entonces por aquí pasamos más fácilmente. No, aquí nadie sabe cuál es la profundidad del río Jordán. Y lo peor de todo es que el río no estaba seco, sino que estaba crecido, ¿cierto? Por eso es que se desbordaba. La palabra nos dice en Josué 3:15, veamos aquí, Josué 3:15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Miren lo que dice aquí, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces, en el tiempo de la siega se crece el río Jordán y por eso se desborda de sus orillas, ¿cierto? Todos hemos visto, por ejemplo, el río Medellín, las personas de Medellín. Cuando llueve mucho se sube el río, crece el río. Entonces, seguramente nadie diría, bueno, voy a ir a cruzarlo. ¿Cierto? Voy a ir a cruzar el río Medellín. No, más bien uno espera que se baje, que no creo que nadie quiera cruzar el río Medellín. Pero bueno, ahora el pueblo en ese momento está frente a este río que está corriendo, que es profundo, que está crecido. Busquen en internet fotos del río Jordán si quieren y van a ver que no es un río pequeño, sino que se ve que es profundo. Y no hay un mandamiento en este momento de alzar la vara, extender la mano para que se divida el río. No, no hay un mandamiento de estos. Hay un río corriendo, es profundo, está crecido, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer el pueblo de Israel es dar el primer paso. Dar el primer paso. Dios no les está diciendo, bueno, esto se va a dividir primero, se va a secar primero. No, den el primer paso, den el primer paso. ¿Cierto? Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Ellos entran en las aguas creyendo, creyendo que en el momento en que sus pies toquen la superficie del agua, la superficie del río, el río se va a detener. Porque eso es lo que Dios les había dicho. Eso es lo que Dios les había dicho. Imagínense, en el momento en que ellos tocan, la planta de sus pies toca la superficie del río, el río se va a ir parando, se va a ir parando, ¿cierto? Entonces, no solo es esto lo que nosotros vemos aquí, sino que recordemos que los primeros que tienen que pasar son los sacerdotes. Los sacerdotes deben entrar llevando el arca sobre sus hombros. Y no sé cuántos de ustedes han pasado alguna vez un río, pero solo los que han pasado un río saben lo inestable que uno se vuelve cuando tiene una carga sobre los hombros y está pasando un río. Uno se vuelve muy inestable, ¿cierto? Perdón. Uno se vuelve muy inestable porque esa carga lo mueve a uno, ¿cierto? Entonces, eh, imaginémonos esto, son 4 personas llevando una carga, no es, digamos, bueno, cada uno lleva en sus mochilas una parte del arca, no, son mínimo 4 personas llevando esta arca, ¿cierto? El arca del pacto, y se tienen que mover, ¿qué? Al unísono, tiene que moverse al unísono, porque si alguno duda, si alguno se detiene, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se desestabiliza el arca y todos se caen al río, ¿cierto? Entonces, ellos debían ¿qué tenían que tener ellos? Un mismo corazón y una misma fe. Debían tener un mismo corazón y una misma fe. Esto ya nos está enseñando algo, ya la palabra con esto nos va a enseñar algo y es que la vida de fe y la comisión que todos tenemos, la gran comisión de llevar la palabra, de ser iglesia, esa comisión por parte del Señor no se hace solo, ¿cierto? La vida de fe no se hace sola y la comisión no se cumple sola, sino que se hace como iglesia. Entonces, así como los sacerdotes se dirigieron hacia las aguas y cruzaron el río como un cuerpo en unidad, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos llamados a vivir la vida de fe con el prójimo y a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado como, como un mismo cuerpo, ¿cierto? Como un mismo cuerpo. Es que ningún sacerdote podía decir, bueno, yo voy a llevar el arca solo, yo lo llevo solo, ¿cierto? Todos hemos visto cuando alguien se quiere, cuando digamos, nos trasladamos de un lugar a otro y no falta el que uno ve y se lleva sobre los hombros la nevera y dice, yo soy capaz,
Yo me llevo la nevera solo y se la pone sobre el hombro y muchas veces es capaz. Pero no, nosotros vemos aquí que son los sacerdotes juntos llevando el arca, llevando el arca. Aquí nadie puede decir, vamos a mi velocidad. Es que yo quiero ir más rápido, es que yo quiero llegar más pronto. Aquí nadie puede decir, es que yo voy a parar, vamos a esperar a ver qué pasa con el río, ¿cierto? No, se tienen que mover juntos, se tienen que mover a la misma velocidad, tienen que estar pendientes el uno del otro. Este se resbaló, entonces vamos a parar. Este está yendo un poco más rápido, entonces vamos todos más rápido. Tiene que ir a la misma velocidad, tiene que ir en sincronía, tiene que ir en una unidad, tiene que ir como el mismo cuerpo, ¿cierto? Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, en parte, a que debemos ser un cuerpo en Cristo. Tenemos que ir juntos, esperándonos, levantándonos, apoyándonos los unos a los otros. Lamentablemente, como cristianos, teniendo el evangelio que nos habla acerca del perdón de los pecados, nosotros somos los que más juzgamos, los que más condenamos, los que más criticamos. Para nosotros los cristianos, todo el mundo no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, pero nosotros sí. Y eso es una gran falacia y una gran equivocación. Por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y seguramente muchos de nosotros como cristianos ya hubiéramos tirado la primera piedra, porque se nos ha cauterizado de tal manera la conciencia que pensamos que el otro es el único que se equivoca y que nosotros somos santos. Pero no es así. Para nosotros somos los llenos del Espíritu Santo, somos en los que Dios obra, pero el otro no. El otro es un pecador, el otro es... Y eso no es lo que debería pasar entre nosotros. Todo lo contrario. Así como los sacerdotes tenían que ir al unísono, tenían que estar sincronizados, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ir sincronizados. Tenemos que caminar sincronizados, esperándonos los unos a los otros, levantándonos, apoyándonos, ¿cierto? Y al mismo tiempo no puedo ser, bueno, es que yo no quiero, no. Eso tampoco, porque algunos van muy rápido, pero algunos no van ni siquiera. Entonces, no, es que yo no quiero. Entonces, los dos están mal. El que va muy adelante, pero también el que está haciendo que todo se retrase. Ambos están mal. Entonces, debemos entender esto, lo único individual en la vida de fe es la salvación, pero de ahí en adelante, luego de la salvación, es todo en comunidad. Nos tiene que importar la comunidad, nos tiene que importar el cuerpo, nos tiene que importar el otro. Tenemos que esperarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que llamarnos, tenemos que estar pendientes del otro. Tenemos que estar pendientes del otro. Y esa no es tarea del ministro, no es tarea del pastor. Porque pensamos, sí, es que el que me tiene que llamar es el ministro, el que me tiene que llamar es el pastor, el que tiene que hacerlo todo es el ministro, el pastor. No, todo lo contrario. Como ya se los había dicho, digamos, el pastor es el que tiene que llevar la palabra, pero es el cuerpo, aunque el pastor también hace parte del cuerpo, pero son los miembros de la iglesia los que deben ya, digamos, a poner en acción esa palabra, obviamente también el pastor, pero los que deben poner en acción de llamarse, de esperarse, de levantarse, de apoyarse. Todos tenemos que trabajar en conjunto, todos tenemos que trabajar en conjunto. No podemos dejar que nuestras diferencias, que nuestras enemistades, que nuestros problemas dañen y rasguen el cuerpo de Cristo. Si alguno de ustedes realmente, y se los digo de todo corazón, por algún problema en la iglesia, por algún problema con algún hermano, ¿cierto? Ha dejado de servir en el cuerpo de Cristo. Eso lo único que muestra es que no conocemos a Dios, que no conocemos al Señor, que no conocemos la voluntad de Dios, porque dejamos que un problema mínimo para la voluntad de Dios estorbe en el obrar del reino de los cielos. Entonces, eso es lo que está hablando, realmente eso está hablando de cada uno de ustedes. Es que me pasó esto con tal hermano, entonces yo ya no voy a servir en la iglesia, ¿cierto? Ya no voy a servir. Es que no, todos en la iglesia juzgan mucho, critican mucho, entonces yo no voy a servir. Eso no puede pasar. Lo único que se está demostrando allí es la poca madurez espiritual que hay. La poca madurez, todo lo contrario.
Con nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a perdonar rápido, voy a arreglar rápido. ¿Para qué? Para servir mucho más, para que esto no sirva de piedra de tropiezo. Voy a organizar, voy a perdonar, voy a amar el doble. Eso es lo que debe ocurrir como comunidad. Eh, entonces, vemos aquí a los sacerdotes dando el primer paso, ¿cierto? Vemos a los sacerdotes dando el primer paso. No es que el río se dividió, sino que los sacerdotes dan el primer paso. Y cuando la planta de los pies, de sus pies, tocaron la superficie del agua, ¿qué pasa? El río se detuvo. El río se detuvo, nos dice la palabra. Y como si, digamos, uno pusiera un vidrio o no sé, una placa de plástico transparente en el río, ¿qué es lo que pasa? El río se detuvo y se empezó a acumular en un lado y al otro lado se secó, ¿cierto? Entonces, vemos aquí ya otra diferencia. El Mar Rojo se dividió, el río Jordán se detuvo. Veámoslo en la palabra, como nos lo dice la palabra. Josué 3, 15 y 16. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, es que estaba crecido el río. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Hermoso, ¿cierto? Hermoso. Ojalá pudiéramos ver alguien hubiera tomado una foto de esto. Entonces, seguramente los que han experimentado la sensación de vacío, que seguramente todos aquí lo hemos experimentado, cuando uno da un paso en falso, pueden ser solo 10 centímetros de diferencia entre suelo y suelo. Cuando uno da ese paso en falso, uno siente que se va hacia un abismo, ¿cierto? Todos nos ha pasado que uno da un paso en falso, son 10 centímetros no más, y uno siente que es como un abismo, ¿cierto? Pero nosotros vemos aquí que a pesar de esto, los sacerdotes que estaban llevando el arca, que dieron el primer paso, sin saber lo que les esperaba, caminaron firmemente y sin soltar esa arca. Caminaron firmemente, caminaron en unidad, caminaron como uno, confiando en el Señor, que el Señor cumpliría su promesa. Que el Señor cumpliría su promesa. Y miren, lo más maravilloso es que, como ya les dije, y hago énfasis en esto, es esa unidad de los sacerdotes. La palabra nos dice muy claramente que todos aquí, todos, los nombres que veo aquí, pues Camila, Marisabel, Elsie, Mercedes, todos aquí somos sacerdotes del Señor, que tenemos la misión de ir juntos, de apoyarnos, de esperarnos, de levantarnos. Pero como ya les dije, lamentablemente como cristianos muchas veces somos los que más criticamos, los que más juzgamos, los que creemos que nosotros somos santos, pero los otros no. No nos esperamos, no nos levantamos. Pero debe cambiar esto en nosotros. Debemos caminar juntos, firmes, dar ese primer paso. Entonces, vemos aquí que los sacerdotes dan el primer paso, las aguas se detienen, ¿cierto? El río arriba se detiene y se va acumulando, mientras que el río abajo va desembocando el río y se va secando, se va secando. Muy bonito esto. Me lo quisiera poder verlo, debe ser espectacular. Yo creo que cuando uno vaya al cielo, debe decir, Señor, ¿será que podemos devolver un poquito las imágenes para ver cómo ocurrió todo esto y poder glorificarte más? Pero no solo es esto, no, los sacerdotes no solo deben entrar primero y caminar primero, sino que Dios les dice, y ustedes sacerdotes se van a detener en la mitad del río, se van a detener en la mitad del río y van a esperar a que todo el pueblo de Israel pase, porque los primeros que entraron fueron los sacerdotes y ellos tenían que entrar, tenían que esperar en la mitad del río y esperar que todo el pueblo pasara. Esto lo vemos aquí en Josué 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres. Parece que
no puse el versículo aquí, pero vemos nosotros aquí que entonces Dios les dice a los sacerdotes que pasen primero y se detengan a la mitad del río. Y los sacerdotes se detienen en la mitad del río y ahí, cuando están en la mitad del río, Dios le habla a Josué y le dice lo siguiente, le dice lo siguiente. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, ¿cierto? Entonces, imaginémonos hasta aquí. El pueblo de Israel estaba antes de pasar el río Jordán. Primero entran los sacerdotes, se detiene el río, los sacerdotes se detienen en la mitad del río y pasa todo el pueblo de Israel. Y cuando pasa todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando pasa todo el pueblo de Israel, Dios le habla a Josué y le dice, llama a 12 hombres, llama a 12 hombres y que estos hombres sean de cada una de las tribus de Israel. Y ahora nos dice el versículo 3, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, aquí Dios le está diciendo a Josué que escoja a 12 hombres de cada tribu de Israel y que estos hombres, ¿cierto?, van a tomar de, de donde están los sacerdotes de pie, 12 piedras, ¿cierto? Y las van a llevar hasta el lugar donde van a pasar la noche. Eso es lo que les dice Dios, ¿cierto? Dios les dice que tomen 12 piedras. Entonces, miren que esto es muy espectacular porque Dios no está dando aquí ninguna condición. Dios no está dando condiciones aquí. Dios no está diciendo, bueno, las piedras tienen que ser de esta forma, las piedras tienen que ser de este tamaño, las piedras tienen que ser de este color. No, la única condición que Dios les está dando al pueblo de Israel es, tomen piedras, tomen piedras, pero ¿qué tipo de piedras? ¿Cuáles piedras? Las que estén bajo los pies de los sacerdotes, las que estén bajo los pies de los sacerdotes. No pueden tomar piedras de la orilla, no pueden tomar las piedras bonitas, no pueden tomar las piedras que sean grandes, no pueden tomar las piedras que me gusta mucho la forma, el color de esta piedra, no. La única exigencia de Dios es tomen piedras que estén bajo los pies de los sacerdotes. ¿Y por qué será esto? Porque la única condición que Dios les da es que estén bajo los pies de los sacerdotes. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque esas piedras son preciosas. Esas piedras son preciosas. ¿Por qué? Porque esas piedras donde están los sacerdotes en este momento de pie representan algo muy importante y es que los sacerdotes y el pueblo de Israel obedeció al Señor sin importar las consecuencias. Obedeció al Señor arriesgando su vida. A eso se refiere. Entonces ellos dejaron toda duda, dejaron toda excusa, dejaron toda queja y obedecieron el mandamiento del Señor para dar el primer paso sobre las aguas. Porque como ya les había dicho anteriormente, ellos pudieron haber esperado. Ellos hubieran podido haber esperado que el río no estuviera tan crecido, que bajara el río. Ellos pudieron haber construido un puente. Ellos pudieron haber dado excusas, pudieron haberse rebelado, pudieron haber huido. Pero ¿qué es lo que hacen aquí? Ellos, en vez de hacer todo esto, ellos decidieron creerle al Señor. Ellos dieron el primer paso. Ellos dieron el primer paso. Y estas piedras preciosas son la muestra de ello. Estas piedras son las que dan testimonio de esta fe que tuvo el pueblo de Israel y primeramente estos sacerdotes. Y por esta razón estas piedras dejaron de ser comunes y se volvieron especiales, se volvieron preciosas, porque representaban esa fe de los sacerdotes. Estas piedras no es que ya tuvieran algún poder, no, estas piedras seguían siendo piedras, pero representaban el hecho de que los sacerdotes le habían creído a Dios,
que le habían creído al Dios de lo imposible, de lo inimaginable, que habían dejado atrás la lógica, que habían dejado atrás el razonamiento, que habían dejado atrás las quejas, las dudas, las excusas, que habían arriesgado sus vidas. Esas piedras por eso eran preciosas. Y nosotros vemos aquí esto tan espectacular que nos dice aquí la palabra, y es que en el versículo 3, y mandarles, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Entonces ellos tenían que tomar 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, es decir, ellos debían cargar esas piedras y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Y dónde es el lugar donde ellos pasan la noche? En Gilgal, en Gilgal, ¿cierto? En Gilgal. Entonces es en Gilgal donde están levantadas esas piedras que manifiestan la fe de estos sacerdotes. Y por eso es tan importante Gilgal. Hoy yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, y les digo a cada uno de ustedes, no porque yo ya lo haya alcanzado todo, sino porque yo ya me hice la misma pregunta. Y hoy les lanzo esta pregunta a ustedes. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para sus vidas? ¿Cuál es el mandamiento que Dios tiene hoy para sus vidas? ¿Cuál es el mandamiento? Muy probablemente no es cruzar un río a pie. Muy probablemente no es que vayan a Israel a, a pasar el río Jordán. Pero seguramente va a ser un mandamiento que va a requerir mucha más fe por parte de ustedes. Tal vez incluso va a ser un mandamiento que va a conllevar un riesgo mucho más grande para sus vidas que pasar un río. Porque, eh, aunque no lo crean, hay mandamientos que requieren mucha más fe que cruzar un río. Hay mandamientos que requieren arriesgar más la vida que cruzar un río. Y puede ser que ese mandamiento es el que hoy nos está dando Dios, o que les está dando Dios a cada uno de ustedes. Porque seguramente Dios, el día de hoy, está llamando a algunos a dejar a todos sus ídolos, llamarlo únicamente a Él. Y cuando hablamos de ídolos, nos referimos a todo lo que le quita el primer lugar. Sus trabajos, sus familias, el amor al dinero, el amor a ustedes mismos, el ego, todo aquello lo que le quita el primer lugar, dejarlo para amarlo a Él. Puede ser que ese sea el mandamiento de hoy para alguno de ustedes. De pronto a algunos de ustedes Dios les está diciendo, deja el alcoholismo, la drogadicción, deja la avaricia, el amor por el dinero, deja ese orgullo, deja esa criticadera, deja esa lujuria, deja la mentira, deja el adulterio, deja el chisme. De pronto para algunos de ustedes es eso. De pronto para algunos Dios los está llamando a dar su vida llevando el evangelio. Llevar el evangelio a su familia, a sus amigos, porque de pronto se están acobardando y no son capaces. O porque no están dando testimonio con sus acciones. Porque hablamos muy bien la palabra, pero no anunciamos la palabra con nuestras acciones. De pronto Dios los está llamando el día de hoy a amar a sus enemigos, a aquellos que les han herido con todo. Entonces Dios los está llamando a amar a sus enemigos. No es, yo lo amo, pero no me acerco a esa persona. No. De pronto Dios los está llamando a perdonar a ese familiar, a ese amigo, a ese trabajador que tanto les hizo daño, que tanto les hizo perder. De pronto Dios les está llamando a servir en la iglesia, sin excusas. De pronto Dios nos está llamando a servir en la iglesia, porque de pronto Dios ha visto que somos perezosos para su obra. O que, como les dije ahora, tenemos excusas, o por fulano, por perano, yo no voy a servir en la iglesia. O hasta que no tenga un título, o hasta que alguien me diga qué debo de hacer. De pronto por eso. De pronto Dios lo está llamando a apoyar al débil, al necesitado.
Y como yo les dije, todo esto requiere mucha más fe que cruzar un río. Y ciertamente requiere arriesgar más la vida que cruzar un río. ¿Por qué? Porque se está arriesgando el nombre, se está arriesgando la fama, se está arriesgando la dignidad en este mundo, se están arriesgando la riqueza. Se necesita más fe, porque la fe significa confianza en Dios, conocimiento de Dios, significa poner en acción lo que conocemos. Se necesita más fe y se necesita totalmente arriesgar más, sacrificar más. Porque si uno entra a un río, se lo lleva al río y ya. Pero de pronto, alguno de ustedes, el hecho de tener que dejar sus ídolos, el hecho de dejar de pecar, dejando el orgullo, la criticadera, la lujuria, la mentira, el adulterio. De pronto al llevar la palabra, de pronto al tener que amar a un familiar, perdonarlo, servir a ese familiar, servirla en la iglesia, de pronto al apoyar a un débil o un necesitado, ustedes van a tener que perder, ¿qué? Su nombre, su fama, su dignidad, sus riquezas. Puede ser, puede ser. Por eso les digo, requiere mucha más fe que pasar un río, que cruzar un río, y requiere un mayor riesgo que pasar un río el obedecer el mandamiento del Señor de amar al, al que no merece ser amado, perdonar al que no merece ser perdonado y servir en todos los lugares sin excusas. Requiere mucha más fe, requiere mucho más riesgo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a dejar todo eso para obedecer al Señor? ¿Están dispuestos a obedecerle dejando atrás toda excusa, duda y queja? ¿Están dispuestos a dar el primer paso a pesar de que no vean que se dividen las aguas? ¿Están dispuestos a ustedes a dar el primer paso y ver cómo el Señor obra en sus vidas? ¿Están dispuestos a que los lugares donde ustedes realizan la obra de Cristo sean memorables para el Señor? ¿Están dispuestos ustedes para que el Señor diga, las piedras que en este momento esta persona está pisando por obedecerme son preciosas? ¿Estamos dispuestos? Esas preguntas no las puedo responder yo por ustedes. Cada uno de ustedes tiene que responderlo en su intimidad, porque todos podemos mostrar cosas muy diferentes. ¿Cuántos de ustedes puede decir Dios? Las piedras que en este momento está pisando, las piedras bajo las cuales están los pies de este hijo mío, son preciosas, porque decidió amar a su enemigo, perdonar a ese familiar, amigo, decidió servir en la iglesia, decidió llevar la palabra, decidió dejar la idolatría, la lujuria, la avaricia. Son preciosas. ¿De cuántos de nosotros puede decir esto el Señor? ¿De cuántos? Pero no termina aquí. Miremos lo que nos dice Josué 4:9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Entonces, veamos aquí. Esto es muy interesante porque eh, nosotros no podemos pensar que solo se levantaron 12 piedras. Realmente se levantaron 24 piedras. 24 piedras. Se levantaron en dos lugares piedras. 12 en tierra seca, en Gilgal, ¿cierto? Y 12 en medio del río Jordán, ¿cierto? Entonces Dios le dijo, toma 12 piedras y levántalas en el lugar donde vas a acampar. ¿Dónde es ese lugar? Gilgal. Pero ¿qué es lo que hace Josué? Josué también toma 12 piedras, las pone en medio del río Jordán. Entonces hubo dos lugares, y nos tiene que quedar en la cabeza esto, hubo dos lugares donde fueron levantadas piedras que iban a conmemorar la obediencia de Israel. 12 piedras en Gilgal, en tierra seca, y 12 piedras en medio del río Jordán. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué pasa cuando los sacerdotes y el pueblo de Israel crucen el río? ¿Qué es lo que va a pasar naturalmente? El río ciertamente va a volver a correr. Seguramente, si la palabra dice que esas piedras siguen allí, es porque siguen allí. El río, otra vez, ese río que paró, vuelve a correr. Vuelve a correr.
Entonces yo le pregunto a ustedes, y busquen en serio fotos del río Jordán y se van a dar cuenta que no es un río pequeño. ¿Quién puede ver esas piedras? ¿Quién puede ver hoy estas piedras? ¿Quién puede reconocer el testimonio de la obediencia de Israel en este momento representadas en estas 12 piedras? ¿Quién puede hacerlo? Ciertamente ningún hombre. Ciertamente nadie en esta tierra puede hacerlo, porque nadie sabe dónde están las piedras, porque nadie puede ver dónde están las piedras, ¿cierto? Pero ¿saben qué? No hay ningún hombre, pero Dios sí lo hace. Dios sí sabe dónde están las piedras. Y cada vez que los ojos de Dios recorren la tierra, Él puede ver esas 12 piedras, cubiertas por el río Jordán totalmente, pero que todavía están ahí representando cómo los sacerdotes cruzaron el río Jordán arriesgando sus vidas y dejando atrás toda excusa, queja y duda. Miren, yo sé que la vida a veces parece muy injusta. La vida parece muy injusta. ¿Por qué? Porque la gente siempre está ahí, es como la ley de Murphy. La gente siempre está ahí cuando metemos las patas. Nuestra familia, nuestros amigos, las personas que nos rodean, solo están ahí cuando nos equivocamos. Pero generalmente no están ahí cuando hacemos las cosas bien. No están ahí cuando nosotros decidimos darle prioridad a la voluntad de Dios. Es por esa razón que nos juzgan, es por esa razón que no reconocen las dificultades, sino que únicamente ven nuestras equivocaciones y nuestros errores. Pero por eso es que la palabra del día de hoy nos quiere dar a entender que debemos recordar que para Dios sí fue visible. Que a pesar de que nadie haya visto nuestra obediencia en la intimidad, para Dios sí fue visible. Que puede ser que para nadie sean visibles las lágrimas que nosotros hemos derramado en arrepentimiento o por querer amar y perdonar y servir a ese hermano. Pero para Dios sí fue visible. Puede ser que para nadie valga la pena lo que hayamos hecho, pero para Dios el lugar donde nosotros decidimos obedecer es un lugar precioso. Para Dios el lugar donde nosotros derramamos lágrimas de arrepentimiento es un lugar precioso. Es el lugar donde Él ama. Es el lugar donde Él realmente se goza. El lugar donde nosotros decidimos amar y perdonar y dar la otra mejilla y perdonar 70 veces 7. El lugar donde nosotros decidimos servir en la iglesia se volvió un lugar precioso y significativo para Él. Y por esa razón, hoy les digo a cada uno de ustedes, a pesar de que nadie reconozca lo que ustedes están haciendo o lo que hayan hecho, sigan adelante. No importa que no sean reconocidos en este mundo, que el Señor lo hace, porque el Señor sí sabe. El Señor sí sabe todas las cosas. El Señor conoce todo. Así como el Señor en ese momento recorre con sus ojos la tierra y ve esas 12 piedras y recuerda la fe de los sacerdotes. Dios también recorre la tierra y recuerda y en su momento, digamos, recompensará ese lugar donde nosotros decidimos amar a nuestro enemigo, perdonar 70 veces 7, servir a la iglesia, dejar nuestra idolatría, derramar lágrimas de arrepentimiento. Pero no todo termina allí. No todo termina allí y ya llegamos a Gilgal. Llegamos a Gilgal y Dios les pide algo muy irracional. Les pide algo muy irracional al pueblo de Israel. Y es lo siguiente. Josué 5, 2, 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces, nosotros vemos aquí algo que es totalmente irracional o ilógico. ¿Por qué les digo esto?
porque luego de circuncidarse, no sé cuántos de ustedes hombres se han circuncidado, uno queda imposibilitado, ¿cierto? Uno queda imposibilitado para moverse casi toda una semana, porque a uno le duele mucho, ¿cierto? A uno le duele mucho cuando uno lo circuncida. La circuncisión causa mucho dolor y uno queda, aunque es una operación muy pequeña, ¿cierto? Y de hecho es una cirugía ambulatoria, uno queda con mucho dolor, uno queda con demasiado dolor. Entonces uno no se puede mover, ¿cierto? Cuando uno lo circuncidan, uno no se puede mover. Es decir, que si vienen los enemigos en el momento en que ellos fueron circuncidados, en que fueron circuncidados, según la lógica de este mundo, ellos mueren, ellos son vencidos casi inmediatamente, porque es que no se pueden mover, no se pueden mover. El dolor en esa área no va a permitir que ellos corran, no va a permitir que ellos se muevan bruscamente para batallar, no, es un gran dolor, es un gran dolor, pero Dios les dice, circuncídense, circuncídense. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Sin quejas, sin dudas, sin excusas, obedecieron. Sin quejas, sin dudas, sin excusas, arriesgando su vida, obedecieron, porque pudieron haber venido los enemigos. Ellos obedecieron. Y como ya les dije, no es que no hayan quedado registradas las dudas, las excusas de ellos, porque nosotros ya hemos visto en el libro de Éxodo que la Biblia registra todas las quejas de ellos, es decir, que al pueblo de Israel no le faltaban quejas, ni dudas, ni excusas. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel en este momento? ¿Qué es lo que hace el pueblo qué es lo que hacen los sacerdotes? Deciden obedecer a Dios, dejando a un lado las dudas, las excusas, las, las quejas. Deciden dejar a un lado la rebelión, deciden arriesgar sus vidas por el Señor. Deciden hacerlo así. Es una decisión de ellos, porque la obediencia no es algo obligado, sino que es algo voluntario. Al ver todo esto, que es lo que ya dice Dios cuando ve esta obediencia del pueblo de Israel, cuando ellos ya dejaron esa duda, estas quejas, todo esto, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, miren la importancia de Gilgal, ¿cierto? Gilgal es el lugar donde Dios quita lo oprobio, donde Dios quita la vergüenza, donde Dios quita, digamos, todo lo que había en sus corazones. ¿Y por qué lo hace? Porque ellos decidieron obedecer a Dios, ¿cierto? Porque ellos decidieron arriesgar sus vidas, eh, dejar toda queja, toda duda, toda rebelión, y deciden obedecer a Dios. Deciden obedecer a Dios, pasar el río y arriesgar sus vidas. Y aquí se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué significará la palabra Gilgal? La palabra Gilgal viene de la palabra hebrea galal, ¿cierto? Que significa rodar. Entonces, por eso es que en otra traducción vamos a encontrar lo siguiente. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Entonces, Gilgal significa rodar. Por esta razón, Dios les está diciendo, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Y por eso el título de la predicación, que ruede, que ruede, que ruede. Quiere decir que Dios quitó en Gilgal, luego de ver su obediencia del pueblo de Israel, la obediencia del pueblo de Israel, quitó toda su vergüenza, quitó toda la vergüenza, quitó todo el oprobio. Y seguramente entre los israelitas algunos se preguntaron, bueno, pero ¿cuál vergüenza? ¿Cuál oprobio? Eso fue hace 40 años, nosotros ya no sentimos esto. Pero Dios conocía los corazones de los israelitas. Aunque ellos no fueran conscientes de ellos, de sus emociones, de lo que tenían en su corazón, aunque ellos no fueran conscientes de la vergüenza, el oprobio, el miedo, el dolor, las heridas, esas estaban allí.
Ellas estaban allí, pero Dios está diciendo aquí, en el momento en que ustedes decidieron obedecer el mandamiento, en el momento en que ustedes fueron obedientes, cruzando el río y circuncidándose, ¿qué es lo que pasó? Salieron rodando de sus vidas la vergüenza, el oprobio, el miedo, el dolor, las heridas. En el momento en que obedecieron, salieron rodando de sus vidas esas cosas. Entonces, aunque no lo crean, no sé si de pronto no somos muy conscientes de ello, no hemos leído acerca de esto. La realidad es que nosotros somos muy poco conscientes de las cosas que hay en nuestro interior, ¿cierto? Somos muy poco conscientes. Por ejemplo, digamos, hay una persona que se mantiene como con rabia, que siempre está como con mucha rabia, que está enojada, que tira todas las cosas, ¿cierto? Que siempre uno no sabe con qué cara va a amanecer, ¿cierto? Y uno, eh, sí, esas personas, todos de pronto nos imaginamos a alguien, esa persona que siempre se mantiene con rabia. Y nosotros podemos pensar, es que esa persona nació brava, ¿cierto? Que esa persona es así y ya. Pero la verdad es que muchas veces, no puedo decir que siempre, pero la rabia nace no de la rabia, no de la ira, sino de un profundo miedo o una profunda vergüenza, un profundo dolor o unas profundas heridas. Entonces, la rabia es simplemente un mecanismo de defensa para que, o digamos, un escudo para que nadie pueda ver el miedo que yo siento, la vergüenza, el dolor, las heridas, la debilidad que yo siento. Es un mecanismo de defensa. Y eso es lo que Dios quiere sanar en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere sanar. Dios no quiere que vivamos una vida miserable llena de vergüenza, de dolor, de heridas, de miedo, sino que Dios nos quiere sanar. Aquello de todo, de aquello de lo que somos conscientes y de lo que somos inconscientes. La rabia, la tristeza, la vergüenza, el miedo, el dolor, el oprobio, las heridas. Dios nos quiere sanar. No solo el exterior, sino también el interior. Principalmente el interior. Porque lo que está en el exterior se va a podrir y se va a morir. Pero ¿qué es lo que está en el interior? Dios quiere sanarnos para que nosotros realmente seamos libres y podamos glorificarle y podamos vivir una vida plena. Dios quiere que todo esto, que esa rabia, que esa tristeza, que esa vergüenza, que ese oprobio, salga rodando de nuestras vidas, que salga rodando de la vida de nuestras familias, que salga rodando de la vida de nuestros amigos, que salga rodando de la vida de nuestra iglesia. Y por eso lo que hoy nos invita a la palabra finalmente es venir a Jesús. Venir a Jesús, porque es en Jesús y únicamente en Jesús donde nosotros encontramos el verdadero Gilgal, porque Jesús es el verdadero Gilgal, el lugar donde salen rodando todas estas cosas que no nos permiten vivir una vida de fe exitosa. Solo en Jesús encontramos el lugar donde va a salir rodando todo aquello que tenemos consciente o inconscientemente molestando en nuestras vidas. El oprobio, la vergüenza, la rabia, la tristeza, la depresión, el miedo, el dolor, las heridas, el temor, la vergüenza. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Y por eso la invitación final de hoy, ya para concluir, es la invitación que Jesús le hizo a Pedro. Que Jesús le hizo a Pedro. Juan 21:22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Hoy yo les quiero, ya para eh, concluir lo que hemos hablado hasta el día de hoy, no importa lo que sea visible para los ojos de ustedes, no importa lo que ustedes vean alrededor o en el interior de sus vidas, no importa lo que los otros estén viendo en ustedes, no importa ni siquiera lo que ustedes vean en ustedes mismos. No importa si hoy están llenos de dudas, de temor, de quejas, de vergüenza, de rabia, de tristeza, de miedo, de heridas, de dolor.
No importa si solo están viendo en este momento un río crecido con una gran intensidad. Hoy yo les quiero invitar a que al menos por obediencia, den el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Este mandamiento que Jesús le está diciendo a Pedro. Sigue. Todo comienza desde ahí. Nosotros queremos lograr grandes cosas. Nosotros como cristianos queremos lograr grandes cosas y Jesús nos dijo, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, expulsarán demonios, sanarán enfermos. Y desde ahí queremos comenzar. Pero el mandamiento de Jesús, la vida de fe en Jesús comienza desde siguen, siguen, siguen. Si ustedes no saben por dónde comenzar, muy bien, ya tienen el mandamiento primero. Sígueme, sígueme. Porque el que sigue a Jesús sabe que debe amar, que debe perdonar, que debe servir. Pero el que no sigue a Jesús no lo sabe. Porque el que no sigue a Jesús va a tener una vida llena de dolor, de herida, de tristeza, de rabia, de todas esas cosas de las que hemos hablado. Pero el que sigue a Jesús va a ver cómo de su vida va a salir rodando todas esas cosas. Porque Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de que todo salga rodando. Por eso hoy yo lo quiero invitar acá. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que no lo piense más, a que no lo dude más, a que si hoy se ha desviado, que no importa si ayer se desvió, hoy yo lo quiero invitar a que le siga, a que siga a Jesús, porque Él es nuestro Gilgal. Todo comienza desde ahí, desde seguirle a Él. Volvamos a Jesús, sigamos a Jesús, entremos en Gilgal para que todo ruede. No importa cómo venga hoy ante Él, entre en Jesús, sígale a Él, sígale a Él. Él se encargará de lo demás. Desde ahí comienza todo, desde seguirle a Él. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias